¿cómo están? Un gusto enorme volver a estar aquí con ustedes. ¿Y ustedes qué dijeron? ¿Ahora estamos en escalofrío? Pues no, el día de hoy vamos a tener un programa bastante especial porque por fin, después de muchísimo tiempo y de muchas peticiones de mucha gente, vamos a hablar de uno de los personajes históricos a nivel literario más importantes que ha pisado para mí este mundo. Vamos a hablar hoy aquí en Arkham del señor Lovecraft. Y tengo aquí a mis invitados que tienen conocimiento del mismo para que podamos platicar a gusto de este señor y de todo lo que logró, lo que hizo y todo ese mundo tan increíble que logró diseñar el señor Howard Philip Lovecraft. Tenemos primeramente a mi buen amigo Bob. ¿Cómo estás? Bien, gracias, bien. Quiero decirles a ustedes que Bob es una de las personas que más ha contribuido tanto en Arkham como en Escalofrío. Él fue el que nos recomendó Supernaturalia, el que me prestó por ahí algunos libros, Mar Negro, que leí algunas de las historias en los cuentos de Arkham. La verdad están muy buenos y bueno, pues Bob creo que es un fiel leyente de libros de terror. ¿Cómo estás, Bob? Bien, gracias. ¿Sí? Ahorita nos vas a explicar todo. ¿Los libros de terror? Libros de Espero terror. haber leído ahorita Cañitas, güey. Las cañitas. Fue de los primeros, aunque no lo creas. Bueno, déjame decirte, yo sí lo comenté en uno de nuestros programas de Escalofrío y la manera en la que está hecho está muy bien hecho. Que la historia esté muy pitufa es otra cosa. Está como Inclusive si lo lees de un jalón, o sea, si lo lees en un día, en la noche cuesta mucho trabajo Güey, yo no dormirse. puedo no Sí, sí, tarde sí. 2 horas en Te- poderme no, y además, Sí. no, y además lo lees Rápido. rápido. Es muy Yo digerible. lo leí en la noche y sí terminé como a 1 de la mañana de leerlo y sí siento que me voy a ver una película. Ajá. Sí. De Disney. No, pero yo me refería al informe de gobierno. Ah. De terror. No, güey, Eso es ¿quieres algo de fantasía. más terror, güey? La próxima reforma hacendaria del año que viene, güey. Pero ese todavía no sale, por eso digo de los que no han salido. O sea, reformas al sistema de salud. Efectivamente, sí, la- sí, terror. Va a estar, Lovecraft creo que se queda pequeñito con todo eso que vamos a leer. Oye, también está con nosotros Adrián, fiel seguidor de Lovecraft, nos comentaste en alguna ocasión. Sí, aunque la verdad es que creo que estoy muy chiquito en comparación con nuestro amigo Bob. La verdad es que sí trae un repertorio, si lo puedo decir así, impresionante. Y qué bueno que nos acompañan. Es una de las personas que nos siguen y que como cualquiera de ustedes pueden estar aquí con nosotros. La verdad es que nos da mucho gusto Así es. el ver a alguien, ¿no? Es padre recibir las notas, recibir los comentarios, las quejas también, porque es algo que nos ayuda a crecer. No en tu caso, No. pero bueno, ¿no? De la gente que nos pueda decir algo, la verdad es que es algo bastante enriquecedor. No, fíjate que aparte de eso, Bob es una de las personas que no se queja, pero sí me dice, ¿sabes qué? Este cuento Nos hace no me correcciones. gustó. Ajá. ¿Sabes qué? Este me gustó mucho. ¿Sabes qué? Este programa creo que le faltó esto. O sea, no esa manera como de molestar, No, pero no. sí nos marca la situación como que él ve que está errónea. Y me acuerdo mucho de una corrección que nos hizo de una película que yo mencioné, de la de 1408, Ah, sí. él que fue el está nos dijo. basado en un libro de Stephen King. Así es. ¿No? Entonces, Sí, sí. la verdad es que eso es bastante bueno y nos da mucho gusto, ¿no? El poderle poner cara a uno de nuestros seguidores Está increíble. es algo muy padre, ¿no? Sí, La verdad es la algo verdad que es nos que sí. alienta mucho a seguir. Creo que algo estamos haciendo bien aquí, Sí, para que tengan. ¿no? Y el formato que utilizamos, bueno, es algo bastante espontáneo. Espontáneo, sí, efectivamente. Y Es, bueno, pues, es qué hacer, mejor. ajá. Qué Es mejor hacer que una tener- plática, hacerlo rico, Así hacerlo es. De hecho, es uno de los puntos fuertes que yo siento al escuchar el podcast. Se siente como una plática. No es tanto de leer, estoy hablando como decía, con un doctor en ciencias ocultas. No, se siente como una plática. Y Soy doctor en ciencias. Y en ese mismo sentido, puedes ir como que sacando de las referencias que te dan más y más. Es lo bueno, para mí es lo padre. Es lo padre. Y está con nosotros también nuestro buen compañero y amigo Humberto, que también nos va a estar acompañando el día de hoy. Aquí en este Más especial. seguidor de Asimov, Así pero es. ya estoy incluyendo Sí, a los es. seguidores de Ya te Lovecraft. gustó, exactamente. Sí, Este, pena. Es que Sí. ese cuate
digo, no me atrevería a decir, porque entraría tal vez en controversia o meterme en un plano donde no soy tan conocedor, pero yo creo que este cuate sí es ícono del terror cósmico. Para mí es impresionante la manera como describe, el detalle con que describe las entidades y... O sea, neta es impresionante, ¿no? Cuando describe, no sé, a los dioses primigenios, Sí. Que describe a Shub-Niggurath, a Nyarlathotep, la Hazte de manera cuenta como que los estuviera interactúan, viendo. o sea, Cada punto, cada situación del ser que él te Pues, describe. ¿qué se puede decir entonces que es antecesor de Stephen King? Bueno, es antecesor incluso, ¿no? No, inclusive Es Stephen mucho King antes, lo ha él. dicho, que, Ajá. que fue... Porque a que lo es mejor fanático Stephen de King Lovecraft. se basó mucho Sí, en sí, las sí. descripciones de Lovecraft. Stephen King lo ha dicho muchas veces que él es fanático de Howard Phillips que Lovecraft. fumaban de la misma mota, ¿no? Pues sí, por ahí algo así de tener. Era más verde la de Lovecraft, porque incluso son de... Era más casera, güey. Era, sí, Era de Era la más chica, pura, la- sí, efectivamente. Era más pura, sí. Fíjate que el joven Howard Phillips Lovecraft nace un 20 de agosto de 1890 y fallece un 15 de marzo de 1937. La verdad y la realidad es que no era grande cuando falleció, algo poco común podría yo decir. De estas personas, Alan Poe también no era grande cuando falleció. Es como extraño. Sí, perdóname que te interrumpa tan majaderamente. ¿Qué edad tenía cuando murió? Tenía 47 años. No era tan grande, ¿no? Y Maduro, desde chiquito, pero... sí, maduro, pero no era un anciano, por así decirlo, ¿no? Aparte de todo esto, déjame decirte que desde muy niño, el joven Howard Phillips Lovecraft era como un niño muy particular. Se iba a los lugares solitarios, a pensar, a observar. Era como muy raro que no jugara con nosotros los niños. Él se apartaba mucho, se iba hacia otro lado y se la pasaba observando. Él siempre fue una persona como un poco diferente. Algo que también me llama mucho la atención es que él no disfrutó de su fama. Él escribió y escribió y escribió, falleció, se fue, y uno de sus seguidores fue el que impulsó a que una editorial editara uno de sus libros. Los recopiló, de hecho, ¿no? Sí. Fue el que recopiló Así los es. últimos libros escritos Así es. y fue a llevarlo. Y de ahí trajeron toda la obra, ¿no? Toda la obra de Howard Phillips Lovecraft. Él como tal, en vida no disfrutó de su fama. disfrutó de su fama. Él murió siendo completamente desconocido. Y creó un mundo completo. No, hombre, un es mundo un paralelo, universo o sea, increíble, ¿no? Ya hice un programa acerca de los mitos de Tulu, pero la verdad es que yo creo que los mitos de Tulu como tal quedan bastante cortos al todo el universo y todo lo que fue dejando el joven Howard Phillips Lovecraft. Y es que Lovecraft, al final de cuentas, es en todo sentido un personaje. O sea, nace en una familia burguesa en decadencia. O sea, Sí. son ricos que se están volviendo pobres en el momento en el que él nace. Y llega el momento en el cual le dicen a Lovecraft, ¿sabes qué? La fortuna ya no da. O sea, tienes que empezar a trabajar. No ni para que comas. Y lo único que sabía hacer en ese entonces era, después de haber escrito tanto, ser editor, escribir, ver cómo hacía. Pero él dice, ¿sabes qué? Lo mío, aunque me muera de hambre, va a ser la escritura. Ya sea, y tengo que tener algo que ver con los libros. Su papá se la pasa viajando. O sea, su papá es una figura ausente totalmente. Y su mamá es, pues como, de cierta manera, una amargada de Nueva Inglaterra, ¿no? O sea, ella te dice, yo en América, no, yo soy inglesa, y somos ingleses. Y los americanos son ya una mezcla. Y de ahí empieza a salir todo un desarrollo de Lovecraft muy marcado de decir, es que en América están los impuros, por decirlo así. Lovecraft también tiene mucha fama de racista. Sí. Y va creciendo con esa idea hasta que muere su mamá, se acaba la fortuna y no tiene de otra más que entrarle. ¿Y dónde le entra? En América, que es donde él está. A Lovecraft le dicen no nada más el padre del terror cósmico, sino del terror materialista. Así es. Antes de Lovecraft todo era, bueno, te hacen una referencia a que Lovecraft da el cambio, porque antes
de lo que te espantabas era del muerto. Ya sea el muerto de Poe, de el que está en un suspiro, el que está entre las cortinas soplando ahí, que de repente se te aparece, ¿qué onda, no? Hasta el muerto de Mary Shelley, el muerto cocido que vuelve a la vida, pero viene del muerto. Y después Lovecraft entra y dice, ante una sociedad ya más racionalista, dice, sí, pero tal vez también nos tendría que dar miedo nuestros avances y cómo nos estamos volviendo menos humanos con estos avances. Y por eso la mayoría de los relatos de Lovecraft tienen una base muy científica, de repente lo ves. Se detiene mucho a contarte cuestiones de, por ejemplo, él está cuando se descubre Plutón y te cuenta de Plutón, no, es que es el último planeta y es oscuro y ahí inclusive aterriza a Yugot, ¿no? Ahí es donde están todos los hongos y todos los monstruos y lo lo empareja, ¿no? Descubren a Plutón y él dice, no, ahí está parte del terror cósmico que se viene para acá. Sí, de hecho fíjate que también ahorita que mencionas eso, la cuestión de la relación científica, aquellos entonces ya manifiesta temas como la clonación. Hay un libro que es La Sociedad Secreta, Sí. donde entra el personaje, el protagonista de esa novela, y entra a una casa, no recuerdo muy bien cómo está la situación, pero el caso es que empiezan a ver clones de sí mismo saliendo por otra parte de la puerta, ¿no? Entonces, y estamos hablando de hace mucho tiempo, o sea, Dolly ni siquiera estaba vislumbrada, entonces, o sea, desde ese entonces ya se mencionaba ese tipo de cosas. No lo menciona a detalle, ¿no? Del cómo se hace la clonación, simplemente hace la relación con cuestiones de seres extraterrestres. Ese es de los cuentos que no he leído, pero si te fijas, o sea, a mí inmediatamente me mandó a una película que se llama Invasores de Cuerpos, y que hay una versión 60, 70 y con Nicole Kidman del 2000. De hecho, se daban cuenta, si no me equivoco, porque el dedo meñique, creo que de la mano izquierda, o de las dos manos, no me acuerdo, el ser no alcanzaba a llenarlo. Entonces el dedito como que quedaba así medio colgando, ¿no? Ajá, sí. Sí. No, de hecho, tiene un cuento que se llama Del Más Allá, lo leí en los cuentos de Arkham, y te describe científicamente el mundo de los espíritus, con la máquina que inventan, y cómo arranca y cómo empieza a funcionar, y lo que tú vas sintiendo, y lo que tú vas viendo. O sea, realmente era una persona que, si bien, dice Adrián, no estaba fumando algo, era una persona bastante lúcida que te puntea científicamente lo que podría ser. Creo que yo creo que al ir solo a pensar, yo creo que meditaba, ¿no? Meditaba en esos pasos hacia adelante del mismo ser humano. Inclusive, bueno, en este libro, el prólogo de Rafael López, él hace un análisis muy padre de Lovecraft y él te cuenta que hay dos puntos que tienes que tomar en cuenta de Lovecraft. Uno, él se declara totalmente ateo. Y dos, tiene un férreo racionalismo así impresionante. Pero él te cuenta que muy probablemente ese ateísmo combinado con su racionalismo en sus escritos es así como una esperanza que él busca, por decirlo así. Una fe que al carecer de ella como que le trata de mandar a otros lados. Sí, la ciencia puede explicar mucho, pero al final de cuentas lo que no lo explica puede estar de este lado, nada de que Lovecraft no lo basa en la fe, sino en el terror. En el terror, claro. Es algo a lo que la ciencia, por mucho que explica, de repente ahí está el hueco, entra el terror y es cuando se da el materialismo. Sí, todo esto te lo aterriza aquí en este mundo y sí puede ser. Y por mucho que te aferres a la ciencia, de repente va a entrar algo y es lo que te va a hacer que te dé miedo. Al final de cuentas, que tú lo veas muy real, muy cercano a ti. Sí, no, el Señor inventa todo un universo, ¿no? Impresionante. Pero ¿neta crees que todo se ha inventado? Mira, yo te voy a decir algo. Yo creo que posiblemente, es que mira, volvemos al mismo punto, ¿no? O sea, yo no he visto, ¿no? Yo no he visto ninguna situación que me lleve a pensar que Lovecraft sí vio algo, ¿no? Sin embargo, algo que sí me saca de onda y que siempre lo he dicho cada vez que hablamos de Howard Philip Lovecraft es la manera en que describe las cosas. Sí. O sea, parece que las estuviera viendo porque te puntualizan cómo eran las alas, cómo eran las garras, de qué medida era. Una exactitud al describir
Y por ejemplo, rescatando tu pregunta, hay un documental que se llama Miedo a lo desconocido. Apenas yo lo pude ver hace 2 años en Macabro y por fin lo vi traducido, porque aun cuando no me defiendo más o menos en el inglés, hay cosas que no. Sí, que no. Yo he tratado de leer a Lovecraft en inglés y es imposible, es muy muy complicado. Entonces, ya por fin lo vi en español y al fin, bueno, como de 3/4 de documental al final, te presentan una secta que cree fielmente en que todo lo que dijo Lovecraft fue algo que vio y son adoradores de Cthulhu y... De hecho existen. Y como tal, y si se acuerdan, en el inicio del Necronomicon, la verdad es que esa fue mi iniciación en el mundo de Lovecraft. Y a mí me encantó, de hecho en algún momento lo mencionamos en Escalofrío, ¿no? A mí lo que me impresionó es la manera y el detalle como te explican los hechizos. Ahí viene, de hecho, al final de todo, descrito cómo Abriendo ejecutar. cada puerta. Bueno, que es el primer paso, que es la clavícula de Salomón, que es cuando invocas al demonio que va a ser tu guía en todos estos portales. Pero el inicio del libro como tal es el cuate que está comentando, o ¿cómo se le dice a estos güeyes? Me fue el nombre, perdón, el narrador. El narrador, sí. Perdón, de repente, sí, escucha alemán. Ya mi avanzada edad, ¿cuántos tengo? Lo que sea, pero... No sé, güey, ya mi avanzada edad ya se Ya me... ni te acuerdas con 47, ¿no? No, 40, güey, sí, me acuerdo. Precisamente describe una secta, unos cuates vestidos de color escarlata, haciendo adoraciones y no me acuerdo muy bien si es de abajo, debajo o abajo de una piedra, se levanta y salen unos tentáculos. Sí, así es. Los apresan a estos cuates y los matan. Y el cuate sale corriendo despavorido. Ese según yo como inicia. Entonces, según mi percepción, a quien están adorando ahí y quien sale ahí y los mata es a Cthulhu. La mayoría de todos los monstruos de Lovecraft tienen tentáculos. Y de hecho es como que una referencia que lo ves a futuro, ¿no? O sea, por ejemplo, en Hellboy, con Guillermo del Toro dirigiéndola, cuando están revisando de liberar a las bestias del otro mundo, lo primero que salen son los tentáculos y lo primero que te hace referencia es a Cthulhu. De hecho, me faltó traer El Gabinete de Curiosidades de Guillermo del Toro, que es un librote, y ahí hace una referencia impresionante a Lovecraft, e inclusive la residencia de Guillermo del Toro es un museo de terror totalmente, y en su biblioteca tiene un Lovecraft de cera, de tamaño real, agarrando el micrófono. Él sí es fanático. Es adorador. No, ese sí es el sensei, cabrón. Sí, la Puta, verdad. me siento cada vez más humillado, güey. Ya ves, te dije, y lo que te falta. No, ya, olvídalo. No, la verdad es que siempre hay gente, o sea, mucho más fanática que nosotros a cualquier cosa. Aparte Entonces, con más acceso. con ¿no? más, Guillermo del Toro, yo creo que- chavo. es quitarle un pelo a un gato, Y ¿no? luego Sí, tiene ya. unos Lovecraft ahí para cuando se derrita, no, sácalos que ese ya está muy derretido. Se ven en lo feo. Exactamente, ¿no? O sea, realmente, la verdad es que son bastantes cosas. Oye, Bob, yo te quiero preguntar algo. ¿De dónde viene el miedo del ser humano? ¿Por qué esas referencias a seres amorfos? El ser humano tiene que ver mucho con la aversión, al final de cuentas. Son procesos de aprendizaje. Hay miedos básicos, porque el miedo, al final de cuentas, es una herramienta para protección y preservación del ser humano. El miedo al fuego, pues es natural, ¿no? Si no le tuvieras miedo al fuego, te estarías quemando a cada rato, o no medirías tu acercamiento a él. Entonces, es un mecanismo que te sirve para poder seguir sobreviviendo. Existen 2 tipos de miedo, el funcional y el disfuncional. El miedo funcional es todo ese miedo que te ayuda a sobrevivir. Llámala a lo que quieras, ¿no? A la electricidad, al fuego, a lo que gustes. Pero existe el miedo disfuncional, que es un miedo que no tiene relación a tu supervivencia, pero que está ahí. Como por ejemplo el miedo a la oscuridad, el miedo a las arañas inclusive. Por ejemplo en México son muy pocas las arañas que te puedan provocar la muerte. Claro. Y aún así tenemos miles de personas con una fobia tal cual a las arañas. Cuéntame en esa... Fíjate que es bien interesante todo Tú también, este- ¿qué le haces? Por eso voy a también Tú también. Fíjate que es bien interesante toda la obra y vida de Lovecraft,
Porque no obstante que hizo los mitos de Cthulhu, que hizo este universo tan grande, tiene muchísimos cuentos, pero muchísimos, infinidad de cuentos, referentes al miedo en sus distintas formas, ¿no? ¿Qué quiero decir con esto? Que por ejemplo tiene cuentos en los que hace referencia a espíritus, fantasmas. Por ejemplo, la bestia en la cueva. Realmente el 90% del cuento, del cuento no ves nada. No ve nada la persona. Y era lo que estabas platicando antes de empezar, ¿no? Cuando te lo describe, te lo imaginas totalmente vívido. Y cuando no te lo describe, es a veces hasta peor, porque solo te dice, es que allí estaba, lo oía gruñir, sentía el calor, sentía su apeste, porque también es algo que te describe mucho, ¿no? La hediondez de los monstruos. Sí, así y al final de cuentas, en tu cabeza formas la idea de tu monstruo muy particular, como en su caso lo hizo Lovecraft, pero se aprovecha mucho de lo desconocido, y es de sus frases, ¿no? Así es. Y tiene otros cuentos que hace referencia a los muertos, ¿no? Por ejemplo, los de la cripta, ¿no? A mí en lo personal le contaba yo a Adrián que yo creo que mi cuento favorito de Howard Philip Lovecraft es justamente El extraño. Es un cuento en el que a la mitad del cuento no sabes qué está pasando, no sabes qué onda, ¿no? Te está describiendo su vida y hasta ahí. Y al final tiene un final que a lo mejor ya te lo esperas, pero no tan claro. No es tan claro el final que tú te estás imaginando a lo que te está describiendo el joven Howard Philip Lovecraft. Y de hecho, con respecto a ese cuento, al principio, por ejemplo, los mitos de Cthulhu están conformados nada más por Lovecraft. Hay mucho trabajo previo y posterior a Lovecraft. Y por ejemplo, en un principio te cuentan que retoman muchas cuestiones, ¿no? Y por ejemplo, yo no tengo tanto leído, lo que tengo leído es de este libro y algunas que otras en compendios que tengo de cuentos de terror viejitos, ¿no? Claro. Pero por ejemplo, hay un cuento que se llama Un habitante de Carcosa, Okay. de Ambrose Bierce. En ese cuento es más o menos la misma dinámica, nada más de que pues, es spoiler, pero también el cuento tiene años, si no lo he leído. La pena, ¿no? Pero es la misma dinámica. Sí, es la misma. No leas, yo soy joven. Nada más que al final, No es para que lo lean. en vez de ser un monstruo que toca su reflejo en el espejo y se da cuenta de lo que es una persona que se da cuenta que es un fantasma de la ciudad de Carcosa. Y es exactamente lo mismo. Él está y te empieza a contar, por ejemplo, en El extraño te empieza a contar que está en un castillo, cómo sale, lo que escucha, y acá está en un cementerio. Dice, no, es que las lápidas se ven viejísimas, y mi familia me vino a dejar aquí por mi locura, pero yo ya estoy mejor, voy a regresar con mi familia. En El extraño llega una fiesta, todos se espantan y lo reconocen, y aquí este cuate se aproxima a él el enterrador. Exacto, el enterrador, y le dice, y aquel, como todo clásico, ¿no? Le empieza a decir, se decide groserías hasta y el otro, ¿no? Se va a sentar a un árbol y justo enfrente del árbol que se sienta la lápida que está es la de él. Dice, entonces ya se acabó Carcosa y yo soy parte de aquí. Y en El extraño se alucina. Sí, llega a la fiesta, todo el mundo se espanta y cuando Y se ve en un espejo se da cuenta de lo que es, ¿no? Y regresa pues que salió. Sí. O sea, realmente, no, déjame decirte que ese del extraño es uno de los primeros cuentos que hablan en primera persona. O sea, de los primeros cuentos de la historia que hablan en primera persona. Todas las demás eran narraciones como de escenas. Y él fue uno de los primeros que empezó a narrar en primera persona este cuento del extraño. Me decías que era una descripción de él mismo. Lo toman como una autobiografía de Lovecraft. Lovecraft, cuando ya su mamá muere y él empieza a entrar a toda esta cuestión de la escritura o de inmiscuirse en la literatura para sobrevivir, te menciona mucho que Lovecraft es muy racista, tiene mucha abominación por el extranjero y por la mezcla del extranjero con el nacional. Inclusive tú lo ves en varios cuentos, ¿no? Donde te cuenta de razas mezcladas. Las obras sobre Istmo te cuenta de la mezcla de los humanos con Aragón, lo retoma mucho, pero al final de cuentas es una cuestión de que Lovecraft nunca se sintió encajado en la sociedad, se sintió siempre extraño y en ese mismo sentido
él seguía dentro de la misma. En la sombra sobre Eastwood pasa algo muy similar al final. Y si es una cuestión de aquí estoy, no me siento, pero tampoco me voy a ir, porque inclusive hay muchos autores que dicen Lovecraft tenía todo para haberse suicidado. Sí. Ya había perdido a su mamá, su matrimonio no funcionó, su fortuna se fue abajo, se estaba medio muriendo de hambre, sus cuentos a duras penas se vendían, tenía todo para volarse la cabeza. ¿Por qué no lo hizo? No lo hizo porque al final de cuentas él no quería irse, él sentía que tenía que ir, aun cuando era extraño, todavía tenía que ir aquí. Y en las obras sobre Eastwood inclusive hacen una anotación a eso, que uno de los tíos del protagonista se suicida y él al final dice, yo no me voy a suicidar, yo voy a regresar a Eastwood, yo voy a ver qué hago y de ahí voy a ser feliz. Y si lo yo tengo que salir, es lo que te plantea. Realmente es que, bueno, yo creo que todos esos demonios que perseguían a Lovecraft, a mí se me hace que fue lo que empezó a plasmar en sus escritos. Pero yo quiero hacerles una pregunta muy mañosa. Ay, Dios mío. Tranquilos, nada te va a pasar. ¿Ustedes qué tanto creen, qué tanto piensan que puedan ser reales estos dioses o estos monstruos creados por Lovecraft? Yo te voy a decir algo. En muy personal punto de vista, no sé qué digo, la verdad, pero yo te voy a decir en un personal punto de vista es lo siguiente. Yo creo que los seres que él describe, aunque son completamente monstruos, o sea, son amorfos, pero sí tienen muchas similitudes con cosas terrestres. Por ejemplo, simplemente es un pulpo humanoide con pies y del tamaño de la montaña. Exacto, pero pum. Yo pienso que si de alguna manera hay un dios extraterrestre, una entidad extraterrestre, fuera de aquí yo creo que no sería de esa manera. ¿Sí? No sé, es decir, O sea, sí, pero no. ajá, o sea, hace cuenta, si existe verdaderamente una entidad así en el universo, yo no creo que fuera de esa forma. Yo creo que debería ser algo total y absolutamente desconocido para nosotros. ¿Qué tan desconocido te sonaría eso? Lo que pasa es que también ten en cuenta, por ejemplo, cuando hace referencia a Yun-Sogot, y si ya te cuenta estás viendo una galaxia. Pero bueno, cuando él te lo describe, es una vía láctea. Eso es el todo, o sea, el principio y el fin. Ajá, y lleno de luz. O sea, como a mí se me imaginó, ¿no? Tenía muchas bolitas que brillaban, pues, estaba lleno de estrellas, de planetas. Era es una galaxia, Yun-Sogot. Sí, no, ahí está. Ajá, lo que yo me quiero dar a entender es que, por ejemplo, los dioses siempre son semejanza de algo. Tú, por ejemplo, al ver una imagen de estos extraterrestres grises, nada más tienen una figura humanoide, pero visualmente son totalmente ajenos a cualquier cosa que hayas visto en la Tierra. ¿Sí? Eso es a lo que yo me refiero. O sea, si hay una entidad verdaderamente como esto que menciona Lovecraft, yo no creo que se parezca a algo que hay en la Tierra, ¿sí? Sino que sería algo totalmente diferente, algo totalmente alejado de lo que nosotros hayamos visto. Esa es mi percepción que yo tengo. O sea, a lo mejor sí tiene ciertos puntos de decir, es que sabes que estos seres son los primeros seres que habitaron, los primeros seres que existieron. ¿Sí? A lo mejor puede ser que sí, pero lo que describe se me hace una semejanza a algo que hay en la Tierra. ¿Sí? Entonces, para mí sería algo diferente, algo que nunca hayas visto. En concreto, ¿tú crees que existan o que no existan? Yo creo que no. Yo me doy el beneficio de la duda. Te lo voy a contar por algo muy sencillo, retomando a otro autor. Ray Bradbury escribió un libro que se llama El hombre ilustrado. Y empieza el hombre ilustrado contándote que hay un señor que está acampando, que de repente llega otro tipo, que la noche es muy calurosa y que ve que trae una camisa de franela hasta el cuello abrochado. Entonces lo invita a que se quede con él y el señor se va, ya agarrando cañones, se quita la camisa y está lleno de tatuajes.
primera vista aparece en eso. Y le dice, oye, ¿cómo están hechos tus tatuajes? Y el otro, órale. Y le dice, pero no son tatuajes, son ilustraciones. Y dijo, ¿cómo? ¿Cuál es la diferencia entre un tatuaje y una ilustración? Dice, lo que pasa es que estos me los hizo una bruja. Y en la noche, si tú te les quedas viendo, te van a contar una historia, se van a mover. Y el otro, órale, ¿no? Llega la noche y dice, pero no los veas, porque si los ves mucho tiempo te van a contar algo de ti que no te gusta. Te van a recordar cómo te voy a matar. Y le dice, bueno, y el otro, sí, no te voy a ver, pero no quiero, pero échamelo en el monedero, lo voltea a ver en la noche, y empieza a verlo, y el hombre ilustrado se da cuenta, y le dice, se mueven, ¿verdad? Y el otro, sí. Y ahí empiezan todos los cuentos del hombre ilustrado. Hace poco estaba leyendo un artículo en una revista, donde te cuentan que hay una... te lo cuentan de una manera muy romántica, muy bonita, que está una tatuadora haciendo un tatuaje en una persona, pero es un código cuadrado de estos que escaneas con el celular. Entonces, está haciendo un código QR en el cuerpo del chavo, pero nada más te enfoca en el brazo. De repente cuando termina, dejan que se desinflame, pasan con el celular, hay un tatuaje alrededor del código QR, se lo ponen y empieza a correr un cortometraje que se complementa con el tatuaje que está alrededor. Y le dice, se está moviendo, ¿verdad? Y dice, sí. Y ya cuando alejan la toma, está lleno de códigos QR. Entonces es cuando la realidad se cruza con la ficción de hace muchos años y se hace realidad. Y te lo digo porque hace poco hay uno de estos que no sé si ya lo haya pasado porque se supone ya lo saben, ¿no? Hubo un incidente que se llamó el Blue. Y extrañamente el mugroso Blue está a escasos kilómetros de las coordenadas donde Lovecraft decía que estaba bien. La ciudad donde está. Sí. Por eso, o sea, hacia allá iba, justamente hacia allá iba, ¿no? Son eventos hasta cierto punto que se cruzan y que son inexplicables, ¿no? Y lo que he mencionado en muchas ocasiones en otros programas de Escalofrío es justamente eso, ¿no? Que llega un punto donde la ciencia ya no es capaz, o la ciencia que nosotros conocemos, que tenemos a nuestro alcance, ya no es capaz de explicarlo, y que la única razón lógica para explicarlo es lo sobrenatural. Y es el terror que Lovecraft te cuenta, al final de cuentas. La ciencia cuando ya no te da para más y llega otra cuestión que es inexplicable, que de repente lo ves ya muy cercano. Y es inexplicable, pero al mismo tiempo es lógica. Ajá, exacto. Yo vuelvo a lo mismo. O sea, yo creo que lo que él describe no sería así. O sea, yo sí pienso, como lo que se vuelva un chorro de... No, hace cuenta, yo sí pienso... ¿Cómo te explicaré? No más que te entiendo. Mire, ya sé. No. Hazte cuenta. Vamos a decir que Howard Philip Lovecraft haya conocido a un ser de otro mundo. Ese ser le cuenta lo que es realmente. Hoy, ¿sabes qué? Que es que hay una entidad así. Y lo primero que Howard Philip Lovecraft se imaginó fue un pulpo. Porque era lo que él conocía. Porque él era lo que él conocía. Entonces así lo describe, ¿no? ¿Sabes qué? Así en sus cuentos. Yo vuelvo a lo mismo. Yo creo que si sí existe una entidad, que yo pienso que a lo mejor sí es muy posible que exista, no sería como él la describe. Sería algo totalmente fuera del contexto terrestre o de la mentalidad terrestre. Tú estás haciendo como una referencia a lo que pasa con los famosos dos escritoras de este adivino, ¿cómo se llama? Nostradamus, que son las interpretaciones, ¿no? Una vez leyendo una interpretación que él describe, no una cosa así redonda de esta manera, porque ellos perciben que él está describiendo, por ejemplo, edificios cuando en su época pues eso no existía, ¿no? Exactamente. Entonces él está describiendo lo que ve. Si no, ahorita ya tenemos nombre para eso, pero en su entonces no había un nombre para eso. Pienso que por ahí va la relación que quiere dar Uriel, que realmente él posiblemente ve cosas o le muestran cosas que como él no las conoce, pues simplemente las relaciona de que yo lo que interpreto es esto, ¿no? Exactamente. Sí, ¿no? Sin embargo, fíjate que hay una descripción de uno de los dioses principales, no me acuerdo cuál, el buen Bob,
uno se debe de acordar bien, de uno de los dioses que dice que es imposible verlo y que el simple hecho de verlo te lleva a la locura. Ajá, efectivamente. Como 8 los que hacen eso. Sí, Bueno, sí. hay varios, ¿no? Pero ¿No? Entonces, yo creo que entra dentro de esta parte, ¿no? Sí, sí, sí. Porque, de hecho, hay varios de estos dioses y que muy pocos entran en contacto con el humano. ajá, Por ejemplo, el caos reptante. Ajá. así, efectivamente. Inclusive los utiliza los humanos para sus fines, tiene comunicación con ellos. Sí, Zulu lo hace. Y de hecho el caos reptante en Nyarlathotep es el único que sí tiene así como esta cuestión La interacción. de interacción, porque por ejemplo Cthulhu más que interacción los vuelve locos. O sea, claro. cuando se empieza a levantar y empiezan a tener contacto con él o con cierta conexión, se vuelven locos. Pero Nyarlathotep no, ese sí, ese que te dice, no, pues qué pasó, que inclusive ya en cuestiones más avanzadas de todos los autores que le prosiguieron a Lovecraft te decían que son todos los avatares de Nyarlathotep, que es así como casi un anticristo, ¿no? Y que podía haber sido Hitler, y podía haber sido Napoleón, porque la capacidad que tenía de influir en las demás personas, de poder tener esta interacción tan desmedida, pues que no era tan humana, ¿no? Y nos queda Nyarlathotep. Es que ni siquiera hay un conteo completo de todos los avatares, como les dicen, de las caracterizaciones de Nyarlathotep. No lo hay. sí, ¿no? O sea, son tantas. Yo creo que la mentalidad humana no tiene ese concepto, ¿me explico? O sea, cuando alguien habla, o tú te estás imaginando algo cuando estás leyendo, tu mente lo que hace es una referencia de lo que ya conoce, ¿me explico? Para que te puedas imaginar lo que tú estás leyendo. Sin embargo, yo sigo pensando que hay cosas que no hemos visto, que ni siquiera nos imaginamos cómo son. ¿Por qué? Porque no tienes esa referencia. O sea, yo te puedo decir, eres algo parecido a un pulpo, pero ni siquiera es un pulpo, ¿no? Pero la referencia es lo más cercano que tienes. Porque te digo, ¿no? De Yog-Sothoth, que te describe una galaxia. Para mí es una galaxia. Y te lo describe así, nunca te dices una galaxia. Porque en ese entonces no habían fotos que te pudieran enseñar la dimensión de una galaxia. Entonces, la descripción es tal cual, que ya después del tiempo dices, pues esto es eso, ¿no? Sí, exactamente, ¿no? Cositas así, ¿no? O sea, yo más bien pienso que Howard Philip Lovecraft tuvo, como muchos autores, tuvo la visión futurista de algo que en ese tiempo no sabían. ¿Por qué? Porque a lo mejor sí, vuelvo a lo mismo, a lo mejor tuvo contacto con un ser de otro planeta. Él explicó y Howard Philip Lovecraft lo entendió a su manera y así lo escribió. Eso puede ser, yo creo que es una situación de ese tipo. A mí me gustaría que, porque sí, así como que estamos ya muy clavados, pero sí sería bueno hacer como que referencia de en qué cuentos han salido la mayoría de los dioses que han comentado. Para por lo menos, por ejemplo, Nyarlathotep es ultra interesante, pero sale como en 4 o 5 cuentos y en unos nada que hasta lo mencionan, ¿no? O por ejemplo, Yog-Sothoth es una vil mención en un cuento largo que dice Yog-Sothoth es la llave, es la entrada, la salida, es todo, es así como el dios supremo. Portero. Ajá, pero es así un párrafo. Bueno, porque Por si lo ejemplo, cuentas, a Dagon Dagon, es uno bastante importante y se menciona en varios de libros. hecho tiene Su cuento. Tiene su cuento, propio cuento. Dagon, la llamada de Cthulhu, Y ahí es donde sale Cthulhu. ahí es donde sale Cthulhu. Y ya después Cthulhu lo retoman en medios, de la mitad de los cuentos. Sí, o sea, es como que el más nombrado, ¿no? Es la llamada de Cthulhu, Dagon, el que susurra en la oscuridad. el que susurra en la es donde sale oscuridad. Yog-Sothoth. El santuario, De Nyarlathotep, creo que es en el color que cayó del cielo. el color que cayó del cielo, ajá. Son todos, creo, nada más. Ajá. En busca de la oculta soñada Kadar, ahí se mencionan a los dioses primigenios. Primigenios.
esto también te dan una explicación de los primigenios. Te empieza a contar un poquito de quiénes son. Y ¿cómo dijiste? A mí me van a matar porque es como que te gusta Lovecraft y no lo has leído, si no lo he leído y me declaro culpable. En las montañas de la locura. No, ¿Cómo crees? ¿No? Yo tampoco lo leí. No. Yo he leído Las sombras sobre Ismus, del que susurra en la oscuridad, que son de los largos, Sí, pero Las montañas de la locura nunca lo he leído. Fíjate que está... Y ahorita sí, entonces ¿por qué invitas al Bob si no he leído Las montañas de la locura? No, bueno, es que es uno de los principales de que tiene Lovecraft. Sí, porque... Pero bueno, tampoco es un pecado si no lo has leído, ¿no? O sea, realmente... No, pero déjame decirte que el material y todo lo que nos has venido platicando no es de un principiante. Sí, o sea, a lo mejor te ha dado flojera como a muchos nos pasa. Ajá, Que de repente, ay no, ese no ¿sabes? me da flojera. Pero... Yo creo que más que flojera, de repente es como en la escuela, ¿no? No sabes por dónde empezar. Y aquí Sí, lo que me exactamente. gustaría más bien pedirte es, ¿con cuál recomendarías que empezáramos? ¿Cuál recomendarías que fuera el camino para ir entrando? Porque estás de acuerdo, es algo que nos mencionabas, ¿no? También hay ciertas... ¿no? Mira, yo ¿Cómo sugerirías el empezar? mira, te voy a explicar algo. Yo creo que... Pero espérate, tú le estoy No, sí, preguntando. aguántame, te voy a decir. Yo creo que para poder empezar a entender a Howard Philip Lovecraft, independientemente del universo, igual en el prólogo de los mitos de Cthulhu, hacen mención de que Lovecraft es como el cuentito de que a 3 ciegos les enseñan un elefante. Y le dicen, un ciego toma la trompa y te dice, el elefante es como una gran víbora. Otro ciego lo toca de costado y te dice, el elefante es como una gran piedra. Y el último ciego toca el modelo de Pickman. Porque si tú te fijas, después de leer el modelo de Pickman, es toda la estructura de una creepypasta. Así tal cual. Entonces, a lo mejor, ahorita dices, pues yo lo leí hace Es que mucho. se lo acabo de leer. Ajá, pero fíjate, y te imaginarías, o sea, si no lo hubiera escrito Lovecraft, te lo imaginarías narrado por Dross. Ajá, sí. Ay, sí, y al final encontró la foto y era un modelo de verdad. Y la musiquita de ti. Sí, es una creepypasta. Y es muy digerible, es muy rápido y está muy... El lenguaje no es tan rebuscado como en otros cuentos. Y una vez que ya agarre cierta condición, ¿con cuál recomendarías continuar? Yo creo que 3 cuentos cortos de Lovecraft, así para empezar. El modelo de Pickman, el que acecha en la oscuridad, también es muy rápido, está muy padre, y el sabueso. Esos 3 están muy padres. Y creo que los 3, no, el modelo de Pickman no, hay algo muy recurrente en Lovecraft, y que yo siento que tiene mucho que ver con cómo escribía, ¿no? No sé si sea mito o si puede ser así, pero te cuentan que Lovecraft se bajaba a su sótano, abría su cuaderno, empezaba a escribir con una vela. Y era así como escribía. Sumergieron la oscuridad con una vela. Y es como una cuestión de... Y aparte es un trabajo de confesión de él también, al final de cuentas. Y muchos relatos son confesiones. Sí. Que te dicen, yo vi esto y te lo voy a contar porque esa madre va subiendo por la escalera y espero terminarlo de escribir antes de que abra la puerta en la noche. Casi todos te los escribe así. Según yo, el sabueso y el que acecha en la oscuridad son así, de salir. Y el modelo de Pickman es más como una creepypasta. Yo creo que después, no tan largos,
La llamada de Cthulhu, El horror de Dunwich y otro estaría bueno. Sí, está muy bueno. Y aunque no es de... Reanimador también. También otro cuento corto, pero no es de Lovecraft y lo retoman mucho después, es Los perros de Tyndall. Y aparte tiene mucho que ver con un cuento un poquito largo que se llama Los sueños en la casa de la bruja. Ese también está bien como de los cuentos un poquito más largos. Pero lo loco es el juego de las matemáticas, o sea, de la geometría. Y lo retoma mucho, ¿no? Por ejemplo, la ciudad de Cthulhu, que yo procuro no pronunciarla porque no me sale la pronunciación, aunque se supone que a nadie le sale. Sí, se supone. Que te cuentan que son ángulos que parece que están cóncavos, pero son como montañitas. Como un montaje. Ajá. Pero que tú los ves y parece una concavidad, pero lo tocas y no, es relieve. Y que, por ejemplo, por ahí salen cosas. Y los perros de Tyndall te cuentan que salen de la esquinita que se forma. De esa forma. Y que son perros que van a través del tiempo. Que van persiguiendo a gente que se le ocurrió viajar en el tiempo. Ajá. Y también muy bueno. Sí, o sea, tiene muchas cosas bien interesantes, pero es como te digo, o sea... No, y te arrastran el alma por Sí, todo pero- el tiempo sí. para matar. O sea, porque te van a matar el cuerpo y el alma. El alma. Y el alma te la arrastran por todo el tiempo. Ajá, por toda la eternidad. Dice. Es algo bien interesante porque es como yo te decía, o sea, también el hecho de que sea algo verídico, le estamos restando un poquito a la creatividad de Lovecraft. Entonces, yo más bien pienso que este señor, pues igual y tenía también aparte de todo una imaginación tremenda, ¿no? Fuera de que si es verdad o no es verdad, creo que tiene una imaginación increíble. Como Stephen King, ¿no? Stephen King también tiene novelas muy buenas, novelas que tienen que ver con la psiquiatría, con la psicología, y novelas de terror, con demonios. Hay un cuento que leí, se llama El Coco, así se llama, El Coco. Y no te creerás el final de ese cuento. No te lo crees. Sí, está muy padre. ¿Qué onda? O sea, yo así me quedé. Cuando lo escuché, inclusive ya está en los cuentos de Arkham, si quieren escucharlo, El Coco, de Stephen King. Sí, lo vi. Y entonces la realidad es que mucho también de esta situación es la inspiración que el escritor tiene, ¿no? El hecho de tener una vela estando en la oscuridad, pues ¿quién te dice que no volteaba y veía cosas en la oscuridad, ¿no? Y entonces empezaba a describirlas. Bueno, es lo que hemos dicho en muchas otras ocasiones, ¿no? El demonio o el fantasma más espeluznante es la sugestión, Exactamente. ¿no? Y yo también me jacto de... Mi imaginación es tremendamente veloz. Ajá. Y la verdad es que a veces me asusta lo que yo mismo me empiezo a imaginar. Me acuerdo mucho en alguna ocasión que estaba viviendo en Puebla por un trabajo que tenía allá y nos rentaban un departamento. El departamento la habitación donde yo estaba, hacia afuera era un jardín y estaba pero absolutamente oscuro, no se veía nada. Y en eso me acuerdo que volteé a la pared, al ventanal, me puse a pensar, hablando conmigo mismo. Me dije, imagínate que ahorita que estás viendo la ventana, se acerca y se pega una cara, pero espantosa, güey, con la lengua saliendo y retorciéndose, ojos blancos, así. Puta, me la empecé a imaginar, pero por completo. O sea, fue al grado tal que mi imaginación se dio rienda suelta, que tuve que cerrar las cortinas y ponerme a ver algo en internet, neta, algo totalmente diferente. Porque yo ya lo sentía, la madre esa ahí, casi respirándome en la oreja, ¿no? Entonces, ese tipo de acepciones no se me hacen descabelladas. Sin embargo... Como que hay algo por ahí. No creo que todo sea imaginación. Hay un cómic muy divertido que se llama, bueno, son tiras cómicas que se llaman El joven Lovecraft. Y una de las tiras es muy cómica porque te empieza a contar a Cthulhu o a Aragón, no sé cuál de los dos haya querido retomar. Que no, y estaba sumergido en un mar espumoso y sus tentáculos tenían vellosidades, no sé qué. Y de repente te cuentan, bueno, está contándolo Howie, porque le dicen Howie. A Lovecraft, y abre la puerta y te lo está contando y de repente cambia la escena y está abriendo la puerta del baño y está viendo bañarse a su tía en una tina con espuma, ¿no? Y con las piernas de fuera todas peludas y él así todo espantado. Todavía puedo salir de ahí. Hay un buen cómic.
Fíjate que hay una frase que a mí me gusta mucho, una frase que usa el señor Stephen King, que se puede interpretar de muchas maneras, pero es una frase que lo ocupa y dice: los fantasmas y los demonios viven dentro nuestro y algunas veces ellos ganan. Cuando le preguntan, o sea, realmente tiene razón, o sea, tanto pueden ser demonios de un miedo que tienes, como pueden ser demonios de veras, ¿me explico? Entonces, demonios psicológicos, yo creo que tú debes saber de eso, me equivoco, y de alguna manera ellos ganan la pelea, ¿no? Entonces, esa frase que tiene Stephen King tiene mucha razón, y lo vemos todos los días con cosas muy realistas, ¿no? El asesino, el criminal, el que está escribiendo, el que está gobernando, el jefe, o sea, ¿me explico? Sí. Todo el tiempo estás viendo eso, ¿no? El mundo y sus demonios de Carl Sagan. Exactamente. Algo retomando tu pregunta rápida. Ir a una librería y preguntar por libros de Lovecraft te van a extender muchísimos. Y de hecho yo creo que los encuentras en el metro, en los usados, en mil y un cosas. Si quieres invertirle y tienes como que la visión de no sacar ese libro de tu casa, porque sí es complicado sacar un libro tan grande, hay 2 tomos de Valdemar. Entonces ahí te compras esos 2 y ya nada más es cuestión de que vayas buscando ciertos relatos, ¿no? Si vas por algo más como que, ay, quiero ver cómo es, sin gastar tanto, yo recomendaría estos 2, que son los de Porru. ¿Por qué? Porque vienen la mayoría de los cuentos que te conté y aparte vienen anotados. Porque es algo que tiene Lovecraft. Él no sé si crea que tú ya te leíste todos sus cuentos y te cuenta así como los adoradores de Cthulhu y no sé qué. Pues sí, pero si no ha habido Cthulhu, ¿qué ese cuate qué? ¿No? Sí, ya está abajo. ¿O qué te... Ajá, con que se come. Fíjate que... Y hasta abajo viene la anotación. La anotación. Este dios es mencionado en tal cuento, bla, 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 etc. Entonces te ayuda mucho a no perderte. Sí, hasta en el metro encuentras, yo lo recomendé también ya en Ya no Arcos. uso aquí. Uy, perdón. La verdad es que solo viajo en Mercedes. Sí. María Mercedes. Mercedes, sí. No, güey, el Mercedes naranja, güey, el Metrobús. Entonces déjame decirte que en estos puestecitos del metro para los chavos, ¿no?, que quieren empezar, Sí, güey. hay una colección de libritos Ajá, muy delgaditos. Ajá. No son nada caros, te costarán entre 20 pesos. ¿Verdad? 20, 30 pesos. Ajá. Y son muy buenos porque no nada más vienen de Lovecraft, sino también vienen de Allan Poe, vienen de Julio Verne, he visto de Shakespeare, de muchos. Y me parece bastante económicos, Sí. bastante accesibles, y ahí los puedes encontrar. De hecho, sí, fíjate, ahorita que mencionas eso, hay muchos como puestecitos de madera, bueno, son anaqueles de madera, donde ahí están estos libros, que fue donde los empecé a comprar. Sí, fíjate Que que digo, sí es cierto, ¿no? La verdad es que ya casi no viajo en metro, pero por hay... otras cuestiones, ¿no? Por facilidad de transporte. Claro. Pero ahí compré varios de esos y a un precio bastante económico. Fíjate que invertirle, las ediciones del Zorro Rojo son puras ediciones ilustradas y son muy buenas. Muy buenas. Pero es muy caro. O sea, yo lo tengo porque me lo regalaron. Fíjate que para la gente de Arkham que les gustan los cómics, se me había olvidado, la verdad, mencionar yo también lo tengo, lo sacó la Marvel, Guarida del Horror, y son adaptaciones de Edgar Allan Poe y de Howard Philip Lovecraft a cómic. La verdad es que yo creo que está bastante bueno. Y es que aparte de La venir el ilustración, cómic, al final viene el texto íntegro del cuento. Y la verdad es que pues el arte que manejan, algo muy similar a Batman blanco y negro, y la verdad creo que está bastante digerible, bastante bueno. Y sí se lo recomiendo a los chavos que me piden cómics de superhéroes. La verdad es que tengo una lista enorme de la gente de temas que me han pedido. Pues fíjate que es bien interesante hablar del joven Howard Philip Lovecraft. Hay muchas cosas de su vida que van a quedar un poquito en el tintero. Yo me gustaría hacer una segunda, tercera, cuarta, quinta parte del señor Howard Philip Lovecraft hasta terminar con este señor. Me lo han pedido mucho, pero también por cuestiones de tiempo, pues habrá que dividirlo.
Bob, ¿tú cómo ves? No, sí, yo sí estudio mejor. Más estudio una semana. Según él, Sí, según él. Yo creo que sería importante, mi buen Uriel, que al final de este video, al menos estos libros que nos hizo el favor de presentarnos Bob, que se los pusiéramos a nuestros seguidores. Sí, sí, de Para que les hecho, vayan echando un vistazo, ¿no? sí, La no, verdad de es que hecho van a aparecer todos. Yo estoy tomando nota de los libros que sí, por supuesto. No, claro. No, fíjate que van a aparecer, pues ahora sí que toda la información en forma de pleca en el video para que no se nos vaya ninguno. Y al final, por supuesto, a manera de créditos vamos a mencionar todas estas información que nos ha traído Bob. Y algo que habías mencionado al principio que también es bien importante y que ayuda mucho, los videos estos de abuelo, tío, crack. Algo que les mencionaba, los audiolibros, la verdad es que yo es como me ha ayudado. Hay un canal en YouTube Ajá. que se llama El Abuelo Kraken. La verdad es que los lee, me gusta mucho la entonación que utiliza esta persona. El Abuelo Kraken, muy bueno, se los pondré aquí en el... bueno, en este caso los pondré a mi querido Uriel en la página de Facebook de Arkham. De Arkham, claro. No me han dado cabida todavía ahí para que haga mis cochinadas y empiece a compartir cosas. Nada más dejen que me dé chance. También ahí les compartiré algunas otras cosillas en Arkham, ¿no? Sí, claro. Bastante bueno los relatos, trae muchos, de hecho trae la llamada de Zulu, trae Las novelas Dagon, largas. Las novelas las largas. novelas largas. Está impresionante la cantidad de cosas, de hecho estaba viendo, son alrededor de 102 publicaciones. Sí. Las que me encontré mencionadas nada más en una página de internet. De internet. Ajá. Y es impresionante, digo, yo me quedé con muy poquito, la verdad es que, reitero, me sigo sintiendo sumamente ignorante en este tema. Pero bueno, no es algo que trataré de compensar en la medida de lo posible. Sí, claro, leyendo. A mí me gustaría mucho invitáramos a nuestros amigos realmente a que lean, porque muchas veces nos vamos ya por la televisión, por el cine, y está muy padre el cine también, pero creo que es la base de todo vida. Y que lean todo, ¿no? Sí. No nomás a Jordi Rosado y ese pendejas que por Televisa. No digo, no, es que también digo, todo es lectura y todo es cultura. Claro. ¿sí? Pero no nada más eso, no hay más niveles, cosas. ¿no? Estamos Luego hay es más más barato. cosas. Yo siento que es más barato uno de Exactamente. estos que uno de Jordi. De Y Jordi. es que eso pasa en todos lados, Sí, hasta sí. en la música. A mí me sorprendía y yo con amigos que son más poperos, así que Lady Caca y todas esas ondas. Por eso no dije Lady Caca, ¿no? O sea, tú vas incluso al Mix-Up, pues, si quieres, y Sí, los estantes. y esos audios, o sea, tú los ves y 200, 300 pesos, dices, oye, la madre. Y los que a mí me gustan más de conciertos, música clásica, todo, o sea, pues el que más me ha costado ha sido 80 pesos. Sí. Pues dices, la música chida, que a mí me gusta, Sí. es económica. Igual en los libros, o sea, Claro. los libros cultos que realmente te aportan algo son muy económicos. Sí. Y pendejadas así como la que mencioné hace rato, no lo voy a mencionar. No se vaya a aparecer la pinche No, vieja se como vaya de a- Beetlejuice, güey. Ajá, como 3 veces, que no sé cuántas, perdí la cuenta, pero si llego a las 3 veces, Sí, igual hasta madre. me regalan el libro y dije, ¡ay, no paso! Y entonces, ¿cómo eso sí se vende, no? Sí, claro. Por la estupidez de la gente. Por la estupidez de la La gente, neta. exactamente. Sí. O sea, léanse a Mafalda, caray. Sí, Sí, neta. algo, o sea, buenísima. Algo que me Buenísima. gustaría recordar, ahorita que están mencionando eso, Buenísimo, yo era muy claro. fan de Chavito, de la familia Burrón. Ahorita se están vendiendo, digo, Está la no colección son completa. todos. Yo vi una colección completa en Porrúa. En Porrúa son alrededor de 15 o 20 libros. Ajá. Creo que están 100 pesos. Neta, 100 pesos se lo gastan en, o sea, ni siquiera en una peda. ¿Qué estupidez? Exactamente. O sea, el mix de chelas de Muchas veces te van a poner el pretexto de que, y era lo que platicábamos y lo que mencionabas, ¿no? A veces leer a Lovecraft es complicado, a veces leer a Julio Verne es pesado, leer a Shakespeare es pesado, pero tampoco hay libros que no son clásicos y que igual es buena literatura. Claro. O sea, hay, por ejemplo, a ti te presté El cuaderno de las pesadillas. Sí. Terror para niños y adolescentes contemporáneo, muy bueno, y Increíble. el libro cuesta 110 pesos. Y son cuentitos cortitos, buenos, bien, que inclusive hasta te dejan pensando en muchas cosas. Sí. Hay otro que se llama El horrible sueño de Harry. Cuesta 50 pesos. Y también es literatura juvenil y
de niños, que también de adulto puedes disfrutar mucho y es muy barato. Y esta cuestión de que es que leer es aburrido, pues yo insisto que leer es como el whisky. Si no te gusta el whisky es porque no lo has probado como a ti te gusta, porque hay 1000 maneras de preparar whisky. Si no te gusta leer es porque no has leído algo que te llame la atención. Pero Quien diga que leer es aburrido es porque realmente no le gusta que su ardilla corra. sí, Es gente Así de babona. simple. Porque como realmente tú te imaginas, el sabor de un libro es que realmente te estás imaginando lo que tú quieres claro, y el escritor te está guiando a través de tu locura. Sí, así es. Principalmente es eso. Pero si a ti no te gusta imaginar nada, te va a dar hueva todo. Bueno, Sí, y si no incluso lees hasta libros, si leer. no lees cómics, no lees libros. No les- Efectivamente. Mira, ya para terminar de nuestro programa, me gustaría compartirles algo que me dijo mi maestro en la secundaria. Estudia, cabrón. Me volteó un ya, chingadazo y me dijo, deja de copiar, cabrón. No, no es cierto. Mi maestro de español, él nos decía mucho al respecto de esto que mencionas, ¿no? Y es con lo que me gustaría que cerráramos el programa, si me lo permite. Claro que porque sí, adelante. él nos decía, como tú mencionas, lean de todo. Lo que caiga en sus manos, léanlo. Así sea el sensacional de Maestros y Chalanas, así sea el Memín Pingüín, una revista pornográfica, lean todo. La diferencia que va a hacer en ustedes no es lo que lean, sino lo que compren para leer. Claro, claro. Ese sería el mensaje con el que me gustaría cerrar. Fíjate que está muy padre. Vamos a invitar a la gente a que lea mucho, como dice Humberto, de todo. De todo. No nada más hay un tema, hay mucha Ya variedad. escogerán su género, ¿no? Exactamente. Pero lean de todo para tener que generar. Claro, lean. Les voy a recordar el correo para que nos manden todo lo que ustedes quieran a las preguntas de Arkham. Que van Radio a hacer. Escalofrío, no, ¿verdad? No, ese es Ese otro. es Como ese día, ¿no? Como ese día. radioarkham1@gmail.com y también les recuerdo la página de Face, que es facebook.com/Uri Arkham, y por supuesto en iVoox y en iTunes como Arkham, nos pueden encontrar. Les agradezco mucho a toda la gente que baja el podcast y ahora nos ve en todo el mundo, toda Latinoamérica, España, Francia, muchísimas gracias. Canadá, Estados Unidos, un saludo para todos ustedes. Realmente les agradezco mucho que Arkham vaya creciendo y creciendo y creciendo cada vez más con la ayuda de todos ustedes. Bob, ¿qué impresión tienes de Lovecraft? Estaba loquito, pero muy buen loquito. Muy bueno. Es de los locos recomendados de cualquier Arkham. Adrián. Sí, güey, pero no es un pinche loco que quisiera tener atrás de mi espalda con un machete, güey. La verdad es que no. ¿Quién sabe? Soy muy fan. De hecho, uno de mis mayores retos o de mis placeres en la vida sería lograr escribir algo, una novela o algún guión cinematográfico de terror. En algún momento estuve en un taller de introducción al guión cinematográfico y algo de lo que me gusta de escribir, yo así le llamo, es mi lema, digamos, es que escribir es jugar un poquito a ser Dios. Claro, sí, porque estás creando un... Me fascina el género, soy muy fan del señor, bueno, no tan fan porque no he leído tanto de él, pero bueno, soy un fan en progreso, ¿no? de este género y muy fan del terror cósmico. Muy bien. Pues me da mucho gusto que nos hayan acompañado. Vamos a hacer más programas, ¿no? ¿Vas a venir o te vas a apretar? Pues a ver si puedo venir. Sí, porque es que solamente así, ¿no? Humberto, ¿vas a empezar a leer la Lovecraft o no? Ya. Indirectamente ya la había empezado a leer. Sí, porque ya había... Ya varias ahorita que lo estaban mencionando, dije, esa sí la leí, esa sí la leí. Como las estampitas, güey, ¿no? Como Ya la tengo, Sí, es que realmente a mí en los libros me pasa como con la música, ¿no? O sea, yo escucho muchísima música y muchas, esa ya la he escuchado, muy buena, hago referencias, pero muchas veces los autores se me pierden. Claro. Sí. Ahí los cantantes se me pierden. Aquí varios libros que mencionaron, sí los había leído, ya saqué referencias, pero no he leído mucho sobre Lovecraft. Y soy más afecto como que a la literatura fantástica y de ciencia ficción. Como Isaac Asimov. Pero exactamente. Vamos a hacer el Isaac Asimov, ¿no? Ajá. Sí, pero exactamente, o sea, ya hay varios que mencionó que incluso los estoy checando, que si los tengo, y me los voy a rifar, ¿no?
Muchísimas gracias por habernos acompañado y nos estamos viendo aquí en este espacio creado para la imaginación y la creatividad humana. Un lugar donde viven los sueños y un lugar donde viven los universos que cada uno de nosotros empieza a crear. Muchísimas gracias y nos vemos en la siguiente. Hasta luego. Gracias. Hasta luego.